El título del mensaje es El amor de Cristo, ¿verdad? Y el Señor en su providencia y sus designios, pues nos unió ahí a Mari y a mí sin saber nada en el tema de este día, ¿verdad? En el tiempo de adoración y también en el tiempo de la palabra del Señor, el amor de Cristo. Hace muchos años, primero el Señor, ¿verdad?, puso esto en mi corazón en estos días, ¿verdad?, por su amor, sobre su presencia, sobre su cuidado, ¿verdad?, inquebrantable de una manera bien especial en mi propia vida. Mientras preparaba el mensaje, recordaba que hace muchos años, yo era relativamente, ¿verdad?, nuevo en el Señor, y una persona se acercó a mí y me dijo: mira, Dios me dijo algo para ti, Dios me dio un mensaje para ti. Cuando esa persona me dice eso, inmediatamente en mi mente yo lo que pienso, espérate, que hago como que un inventario que yo hice, que yo dije, cómo estoy haciendo las cosas bien, aquello, lo otro. O sea, eso es lo que inmediatamente vino a mi mente, porque es que nosotros estamos acostumbrados, siempre hay, como parte de esta carne, una tendencia, ¿verdad?, a lo negativo. Y después de ese análisis ahí de unos segundos de qué me iba a decir, finalmente esa persona me dijo lo que Dios le dijo. Le dijo: Dios me dijo que te ama mucho. Y yo recuerdo que eso fue tan especial para mí, porque en mi humanidad estaba esperando, ¿verdad?, de alguna manera, esa tendencia que nosotros tenemos de un Dios ogro, ¿verdad?, que está mirándolos con un palo para inmediatamente nosotros fallemos, pues darnos un cantazo. Y cuando me dijo eso, realmente les tengo que decir que me derritió, ¿verdad? Dios me dijo que Dios te ama mucho. Y en este día el mensaje es ese. El amor de Cristo está, ¿verdad?, y nos los ha dado a nosotros, a sus hijos, a su iglesia. Y en este día yo te digo que Dios te ama mucho. Que Dios te ama y te ama. Así que repite eso conmigo: Dios me ama mucho. Dilo ahí para ti. Dios, dilo para ti. Entonces, al que tiene a tu lado, dile: Dios te ama mucho. Díselo al que tienes a tu lado ahí, díselo. Y eso es verdad. No hay nadie que nos pueda amar más que el Señor. Nada se compara con ese amor de Dios. La Biblia dice, hay tanto que hablar del amor de Dios en la Escritura, que se reduce a pocas cosas que podemos hablar en un mensaje, porque hay tanto que uno podría, tantos caminos que uno podría recorrer a través de la Escritura cuando hablamos del amor de Dios. Pero la misma palabra dice que Él es amor. Es parte, no es algo que hace. Claro, Él da amor, pero la Biblia nos deja ver que es parte de su naturaleza, de sus atributos divinos. Él es amor, y no es cualquier amor, es un amor, como dice la palabra, eterno. Y la Biblia dice que con ese amor eterno Dios nos ha amado a nosotros. Si tú no has conocido aún ese amor de Cristo, yo le pido al Señor, yo le pido al Espíritu Santo que te lo muestre, que te revele, porque solamente lo puede hacer Él, ¿verdad? Solamente Él puede revelarte verdaderamente ese amor maravilloso y grande de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar leyendo una porción de la palabra en Efesios, donde el apóstol Pablo nos está hablando del amor de Cristo. Y pensaba yo, ¿verdad?, en parte de esa vida del apóstol Pablo. Él era un enemigo de Dios, asesino de cristianos, perseguía a la iglesia. Y lo hacía creyendo que estaba agradando a Dios. Claro, no era el Dios de la Biblia, era el Dios de la religión, el Dios del hombre, pero no el Dios verdadero.
Y en ese nombre de la religión asesinaba a creyentes, a cristianos. Pero algo pasó que conquistó ese corazón, ¿verdad?, del apóstol Pablo, aún en medio de esa condición en la que se encontraba, y fue el Señor, ¿verdad?, la obra del Señor y el amor del Señor. Y Pablo entonces, en esta carta a los Efesios, hace una segunda oración, orando a la iglesia en Éfeso, para que entendieran, conocieran, comprendieran el amor de Cristo, ¿verdad? Y cómo se revela a través de la palabra. Él estaba orando allí por esas personas en el primer siglo, por esa iglesia. Pero como yo siempre les digo a ustedes, la Escritura es para todos, para todos los hijos de Dios, para todos los tiempos. Eso es pertinente no solamente en ese primer siglo o en el año que haya sido escrito, no es para todos los tiempos. Así que esa misma palabra que el apóstol Pablo estaba orando a los efesios para que conocieran y entendieran el amor de Dios, esa misma palabra está ahí para nosotros, ¿verdad? La misma palabra, ¿verdad?, orando para que nosotros podamos entender el amor del Señor, ¿verdad? Y se extiende hasta este puntito aquí en Ponce, Puerto Rico. Recuerden que Ponce es Ponce y lo demás es bendición. Dios mío, ¿qué ustedes acaban de decir? Ponce es Ponce y lo demás es bendición. Padre amado, vamos a estar en pie para leer la palabra del Señor. Y les pido que lean conmigo en las pantallas, porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en esa versión de la Escritura. Y vamos a leer Efesios 3, del 14 al 21. Y la palabra del Señor dice de esta manera: cuando pienso en todo esto, hablando el apóstol Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Se pueden sentar. Hay varias cosas que en esta porción de la Escritura nos llaman la atención. Primero, el apóstol Pablo comienza diciendo: cuando pienso en todo esto. Luego habla de ser fortalecido. Habla de que si Cristo está en sus corazones y confían en Él, echarán raíces que los mantendrán fuertes. Habla que no se puede comprender la grandeza del amor de Cristo sin experimentarlo. Y dice que así vivirán la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y todo esto para la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esta frase cuando comienza el apóstol Pablo, que dice: cuando pienso en todo esto? Así comienza la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera del 60, esta misma porción de la Escritura que leímos comienza de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Así que, por esta causa, ¿qué causa? Cuando pienso en todo esto, ¿qué es eso en lo que el apóstol Pablo está pensando? Que está uniendo unos pensamientos para orar, para que podamos entender el amor de Dios, pero viene hablando de otra cosa. Y es importante nosotros ver lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y cuando vamos a leer ahora, se está refiriendo a los gentiles. Toda persona
que no es judío de nacimiento, pues entonces es gentil. Y nosotros vemos esa diferencia de dos personas a través de toda la Escritura: los que eran judíos, porque ¿verdad?, nacieron judíos, y los que no nacieron judíos, pues todos esos son gentiles. Y nosotros vemos, ¿verdad?, a través de la historia, y también nos deja ver la palabra del Señor, que los judíos rechazaban a los gentiles, no eran bien vistos, les llamaban perros a los gentiles. Leí en una ocasión un escrito que decía que debieran matar a la mujer que diera a luz un gentil. O sea, cosas terribles, ¿verdad? Esos extremos. Así que no querían a los gentiles. Para ellos, el único pueblo de Dios y los únicos merecedores de la gracia, de la misericordia de Dios, eran los judíos solamente, y los demás pues eran perros. Pero es increíble, ¿verdad?, uno leer sobre esto y verlo inclusive manifestado en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia es clara en lo que Dios le dijo a Abraham allá en Génesis 12:3. En Génesis 12:3, mira lo que dice la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero mira esta segunda parte: y serán benditas en ti, ¿cuántas familias de la tierra? Todas las familias de la tierra. Así que no solamente, ¿verdad?, los judíos, sino todas las familias de la tierra. De hecho, cuando está el apóstol Pablo aquí hablando esta oración, ¿verdad?, que comienza diciendo que pide al creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, se está refiriendo precisamente a eso, a todas las familias, a todos los que han nacido, son creación del Señor. Así que la intención de Dios nunca fue solamente bendecir a los judíos, aunque ciertamente fue un pueblo escogido y bendecido por Dios, pero no fueron dejados fuera los gentiles tampoco. Y eso es lo que está hablando aquí. De hecho, si nosotros vamos un poquito al contexto inmediato anterior, en Efesios 3, en los versículos 3 al 6, mira, el apóstol Pablo, de una revelación de un misterio. Y mira lo que dice la palabra. Dice, versículo 3 en adelante: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y vuelve otra vez, utiliza esa palabra. Y una vez más en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Pues ahora nos lo dice en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que cuando el apóstol Pablo está allí, dice, por esta causa doblo mis rodillas, o ante esto, pues, ¿verdad?, él ora, él está pensando en los gentiles, en aquellos, ¿verdad?, que no eran judíos, cómo Dios se había acercado a ellos. De hecho, un capítulo anterior, en Efesios 2, si leemos del 11 al 13, nos lo sigue mostrando. O sea, es parte del mensaje a estos creyentes allí en Éfeso. Mira lo que dice del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, ya no eran parte de ese pacto de la circuncisión, no se circuncidaban, no eran parte del pacto, de lo que está hablando ahí. Pero sigue diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué tremendo ese versículo, lo voy a leer otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y un poquito más adelante, en el versículo 19, Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Tienen que dar gracias al Señor por eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Algún judío que nació, levante la mano, nació allí
Pues todos ustedes, ¿qué son? Gentiles. Así que en esta carta el apóstol Pablo está orando para que los gentiles puedan entender y conocer el amor de Dios. Así que como es palabra de Dios y es para todos los tiempos, eso también se nos dice a nosotros. Esa oración nos aplica a nosotros, que podamos entender nosotros, que antes no éramos pueblo y ahora hemos sido hechos pueblos del Señor, podamos entender el amor de Dios. Eso es tremendo, cómo Dios nos ve. Así que orando allí el apóstol Pablo a los gentiles, primero les deja saber que no se han quedado fuera, que hay acceso a la salvación para todos. Tristemente los judíos, ¿verdad? Todavía ortodoxos ahí que están esperando el Mesías, no creen nada de eso. Creen que nosotros somos unos paganos, porque nosotros creímos no en el Mesías, no era el Salvador. Cristo era un buen hombre quizás, un buen profeta, pero no era el Salvador. Pero eso no es lo que vemos en la palabra, ni mucho menos a través de la historia y la obra maravillosa, ¿verdad?, y milagrosa de nuestro Señor. Y lo segundo es que les dice a los gentiles, es que pudieran comprender, mira, el amor de Cristo, cuánto el Señor nos ama. Porque fíjate que era un pueblo rechazado constantemente, y ahí Él le dice, no, ustedes son parte, desde el principio Dios los ama, que ustedes puedan comprender el amor de Cristo, aleluya. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Y el mensaje que el Señor nos trae es para que no olvidemos el amor de Cristo. Y para que oremos y pidamos, Señor, sigue revelando tu amor a nuestra vida. Porque vivimos en un mundo difícil y duro. Y hay tantas cosas ocurren. Y a veces lo que puede pasar es que se pone un filtro, se pone algo que entonces nubla lo que verdaderamente es el amor de Cristo. Y el mensaje de hoy, y el mensaje que el apóstol Pablo le daba a esos gentiles en el primer siglo, y ahora a la iglesia en este mensaje, es precisamente eso, que Dios nos ayude a que nada estorbe en comprender el amor que Cristo tiene para nosotros. Efesios 3:19, en la Reina Valera del 60, dice, y de conocer el amor de Cristo. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, en la versión Reina Valera del 60 que tienen que ser explicadas porque no traduce, ¿verdad?, a veces necesariamente bien el original. Por ejemplo, cuando ahí Reina Valera del 60 en el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, uno piensa ¿verdad?, en conocimiento, ¿verdad?, quizás en pensamiento, pero cuando uno va al original, lo que quiere decir es que no hay manera de comprender la grandeza del amor de Dios si no se ha experimentado. A Cristo, el amor de Cristo no se puede entender a menos que se experimente, a menos que sea una realidad en tu vida. No es un asunto de religión, no es un asunto de una clase, no es un asunto de una predicación sobre el amor de Dios, no es un asunto de leer un libro, es un asunto de una relación personal donde entonces se experimenta, se vive, se siente el amor de Dios en nuestra vida. Y cuando eso pasa, somos transformados, hay un cambio, no podemos ser igual. No es un asunto de iglesia y de religión, eso es aburrido, cansa y no produce ningún cambio. Pero estamos hablando de una vida. Él mismo, Dios mismo es amor, dice la palabra, como les decía. Y Cristo también, ¿verdad?, es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Cristo también no solamente es que da el amor, sino Él mismo es el amor. Para uno poder experimentar eso, tiene que recibir a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Tiene que experimentarlo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No es un asunto de conocimiento, es una experiencia de vida. Como el Señor le dijo a Nicodemo, que era un religioso, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. No es un asunto de conocimiento, es un asunto del corazón. Aleluya. Y únicamente después de que hayamos podido apreciar el significado de la cruz, de lo que Cristo hizo en aquella cruz, entonces que podemos apreciar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Agustín decía que la cruz es el púlpito desde donde Cristo predicaba el amor de Dios al mundo. No podemos sacar esa cruz, no podemos sacar ese sacrificio. Es la demostración del amor
de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A las millas. pero porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Que dio. No un asunto de conocimiento, de pensamiento, de teoría, sino una vida derramada. Leía una historia de un matrimonio que tenía problemas. Y dice aquí que este pastor, ¿verdad? Atendiendo a este matrimonio que pasaban, ¿verdad? Enfrentaban unas dificultades, había amargura y que no había comprensión, pues estaba con ellos. Y en un determinado momento el esposo, exasperado, le dijo a su esposa: te he dado todo, le dijo. Te he dado una casa nueva, te he dado un automóvil nuevo, toda la ropa que puedes ponerte, te he dado. Y la lista continuaba. Y cuando había terminado, su esposa lo mira con tristeza y le dice: todo lo que dices es cierto, Juan. Perdonen, pero ¿qué dice Juan en la historia? Si aquí hay un Juan. Todo lo que dices es cierto, Juan. Me has dado de todo, menos a ti. Esto también yo lo he escuchado de hijos y padres que dicen: yo le he dado de todo, a él no le ha faltado nada, pero él no ha estado. Papi me dio todo, pero él no estaba. Mami me dio todo, pero él no estaba. Pero el regalo más grande de la historia del mundo no es así. Él, como muestra de su amor, se dio a sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. No le importó quién era él. Filipenses 2, versículos 5 al 11, nos habla de la actitud de Cristo. Y aunque nos muestra, ¿verdad?, que su humildad y demás, también vemos aquí de lo que él se despojó. Dice la palabra en Filipenses 2, 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. No le importó, se despojó de su gloria. Isaías 53, famoso pasaje profético de ese sacrificio de Jesucristo, de ese sufrimiento de nuestro Señor. Vamos a leerlo. Un pasaje profético escrito unos 600 años antes de que ocurriera. Y mira lo que dice la palabra: despreciado, Isaías 53, 3 al 11, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mira este versículo 11 que anteriormente yo se los he mencionado, pero que es uno de los versículos más hermosos, más impactantes y profundos de la Escritura. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma, de todo lo que le iba a acontecer, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando él vio el fruto de los que serían salvos, de los que obtendrían ese perdón mediante su sacrificio, mediante su aflicción, él quedó satisfecho. No fue fácil. En aquel huerto de Getsemaní, en su humanidad, él le decía al Padre: si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Porque él sabía lo que venía. Les voy a leer algo. Es un estudio sobre la muerte de Cristo. Y hay algunas palabras, porque es un médico, y hay algunas palabras aquí, ¿verdad?, como de medicina. No se asuste por eso. Escuche lo que nos está presentando. Es un estudio fisiopatológico de la muerte de Cristo. Él escribe esto en el 2021. Un profesor, ¿verdad?, allá en España, Augusto Coromina se llama. Y él hace este estudio, ¿verdad?, de esa muerte de Cristo, de una muerte, ¿verdad?, terrible que vivían. Él dice aquí, presenta el trabajo de estudio fisiopatológico de la muerte de Cristo, donde a la luz del estudio de la muerte y sus mecanismos bioquímicos y biofísicos, se centra en una de las muertes violentas más famosas de la historia universal: la muerte por crucifixión de Cristo. Un tipo de ejecución dirigida a esclavos en tiempos grecorromanos y que actualmente todavía se aplica en algunos países musulmanes. La crucifixión es un castigo brutal, cruel, sádico, indignante, que solo pensar produce escalofríos, malestar e indignación. Creo que la humanidad no merece la muerte por castigo y menos la muerte por crucifixión, señala el académico. Basándose en la extensa bibliografía histórica al respecto, especialmente en la Biblia, y nos menciona aquí Isaías 53, que acabamos de leer, Coromina destaca en primer lugar el dolor y el sufrimiento según la escala EVA. Esto es una escala en medicina donde presentan el dolor de 0 hasta 10. 0 es el mínimo en dolor y 10 es que es insoportable el dolor. Para concluir que no se puede comparar un dolor clínico del tipo de enfermedad que sea del dolor de la tortura de la crucifixión. Y mira lo que él dice entonces en su análisis. Analizando el caso de forma cronológica, el académico señala cómo en el episodio de la detención en el Huerto de los Olivos, Jesús, un hombre joven de 33 años, atlético, sufre tensión psicosomática, tensión emocional, impacto por la traición de Judas, angustia intensa, sufrimiento moral y hematidrosis o sudor sangre por el maltrato de los soldados. Tras su sentencia popular del pueblo judío, con gritería y escarnio, es condenado a la flagelación, ¿verdad?, que le iban a dar de latigazos, y a la crucifixión. En el primer caso, atado a una columna de piedra, con la espalda desnuda, es azotado con un látigo con puntas de hierro lacerantes que arrancan epidermis, dermis y tejido muscular. Se lleva la piel, músculo hasta el hueso. Hemorragia abundante con un dolor, un sufrimiento intenso de un 10. Le colocan la corona de espinas. Se condena al reo a crucifixión, que era un suplicio infame reservado a esclavos o asesinos y ladrones. Sufrimiento emocional también por la presencia de su madre,
de sus amigos, de los seguidores, de los discípulos, que también están allí viendo lo que él está sufriendo. Con una hemorragia en la espalda por la infame flagelación, es obligado a cargar una cruz insumisa de gran peso. Un hombre herido y sangrando no puede subir un peso de este calibre, prosigue el académico. Sufre varias caídas que son contunciones y heridas, pero la parte de mayor sufrimiento es la crucifixión. Es una auténtica y dramática destrucción de su cuerpo. Los clavos empleados sobre el metatarso y el metacarpo, los huesos de las manos, los huesos de los pies, esos clavos de más de 7 pulgadas martillando y fracturando, destruyen completamente las manos y los pies, dejando úlceras postraumáticas. Además de la estructura ósea, se lesionaban paquetes vasculonerviosos con polineuropatía. Y bueno, dice otras cosas ahí, terrible. La posición en la cruz era antianatómica y por ello la respiración era bradípnea, con verbalización entrecortada, con una asfixia pulmonar. La agonía duró 6 horas, con burlas por parte de los soldados, sufrimiento psicológico por su madre, apóstoles, los dolores estremecedores, gran sequedad bucal, negación de agua, en su lugar bilis, y vergonzosamente desnudo allí en aquella cruz. La muerte después de la agonía se produce por un choque hipovolémico, hemorrágico, anoxia cerebral, herida pleural, embolia pulmonar, deterioro de los músculos paravertebrales. Bueno, todo eso. A Cristo le destruyeron cabeza, extremidades, tórax, abdomen. Los dolores por el sufrimiento físico y psíquico son sumatorios. Una inmerecida ejecución convertida en espectáculo de un tormento extremadamente cruel. Y yo leo eso. Y yo leo lo que dice la palabra en Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow. Eso es lo que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso fue lo que vivió el Hijo, que era perfecto, no era pecador. Pero Él hizo eso porque no había otro camino, no había otra provisión de salvación para la humanidad. Y más allá de eso, no había otra manera de poder alcanzar el amor de Dios. Y Él hace eso. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, refiriéndose a Dios Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el amor del Señor. Eso es lo que ha pasado con nosotros los hijos de Dios. Eso es lo que Cristo hizo para que tú tengas acceso al Padre, a la salvación, a la vida eterna, acceso al Espíritu Santo. Eso fue lo que Cristo hizo, y lo hizo por amor. Siendo pecadores como nosotros somos, que no nos importaba a Dios, Él hizo eso. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, si tan solo pudieran entender el amor de Cristo, si tan solo pudieran entender la grandeza del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo no pude encontrar ese amor, pero ese amor me encontró a mí. Ninguno de nosotros pudo encontrar ese amor, pero el amor de Cristo nos encuentra a nosotros. Aleluya. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si el Señor te está buscando, tú lo sabes.
Tú sabes que tú eres pecador, tú sabes que eres pecadora. Ríndete al Señor, deja que ese amor te atrape hoy. Y ciertamente no podemos sacar el amor de Dios revelado, ¿verdad?, en aquellos que son pecadores para que podamos, ¿verdad?, obtener salvación. Es verdad. Pero el apóstol Pablo no le está hablando aquí a inconversos en Efesios. El apóstol Pablo no le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos. Y le está diciendo a esos cristianos, ¿verdad?, yo le pido al Señor que tú mismo no seas engañado. Yo le pido al Señor que tú puedas, que Él te revele ese amor que Dios ha tenido para ti. No solamente el día que tú conociste al Señor, sino cada día de tu vida. Hoy, mañana, cada día de tu vida, cada hora de tu vida, cada minuto de tu vida, cada segundo de tu vida. Nosotros estamos aquí porque Cristo nos amó y nos amó hasta el fin y nos ama. Eso es lo que Él ha hecho, eso es lo que Él hace. Pablo lo vio. Pablo vio allí a Esteban, lo estaban matando, y mientras lo estaban matando dijo: Señor, recibe mi espíritu. Lo estaban matando a pedradas. El primer mártir allí en el libro de los Hechos. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es posible hacer eso? Había entendido el amor de Cristo. Somos humanos y el Señor lo sabe. Y este mensaje me hablaba tanto a mí también, porque en la vida hay tantas cosas, ¿verdad? Y esta carne nos lleva todo el tiempo de alguna manera a juzgarnos nosotros por nuestras propias acciones y nuestras obras. A validarnos por lo que hacemos o dejamos de hacer. En eso esta carne triunfa. Satanás triunfa porque quitamos la mirada de lo que Cristo ha hecho y la ponemos en nosotros. Y este mensaje nos recuerda, no. Es en el amor de Cristo. Es cuando tú comprendes dónde tú estás. Es cuando tú comprendes lo que Dios ha hecho. Dios te ama. Dios te ama. Te tiene en sus manos. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Y tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Él te amó completamente. No hay palabras para expresar el amor de Cristo. Hay que experimentarlo. Experimentar ese amor glorioso, ¿verdad?, de nuestro Salvador. Nick Vujicic, él es evangelista, un hombre de Dios, y nació así, sin brazos y sin piernas. Y en una ocasión dijo lo siguiente, dijo: Dios te ama. No se ha olvidado de tu dolor, no se ha olvidado de tu familia. Y quizás tú comparas tu sufrimiento con mi sufrimiento, él hablando, ¿verdad, Nick? Y en eso no se encuentra la esperanza. El saber que hay alguien más que en tu opinión sufre más, ahí no es donde la esperanza está. La esperanza está en el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Esperanza es cuando tú comparas tu sufrimiento con el infinito, incalculable amor y gracia de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es nuestro sufrimiento? ¿Qué es nuestro sufrimiento? Jesucristo decía que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y le decía a los que estaban escuchando, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y nosotros conocemos historias tremendas, ¿verdad?, de gente que se ha sacrificado para salvar a otro. La historia, el mundo está lleno de esas historias. Pero el sacrificio de Cristo no se puede comparar jamás
a uno que haya entregado su vida por otro. No. Primero, Cristo murió en la cruz y ya vimos lo que representó para Él. Segundo, Él no tenía que morir. Él no fue el que pecó. Y no solamente eso, sino que no había relación. Si había una relación con nosotros para salvarnos, era únicamente que nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios. Si vamos a hablar de alguna relación, esa era la que había. Pero cuando una madre da su vida por su hijo, que hay historias de eso, un padre da su vida por su hijo, un hijo da la vida por su madre, ahí hay una relación. Ahí hay unos sentimientos, ahí hay una historia. Cuando un revolucionario que también está por su causa da su vida, y vemos mucha gente, ¿verdad? Ustedes recordarán los pilotos japoneses kamikazes, esos que se estrellaban y daban su vida por lo que ellos creían, por su país, por su revolución. Pues había relación también. Ellos creían en algo, eran parte de algo. Pero el sacrificio del amor de Cristo es incomparable. Porque alguien puede morir por otro, pero primero, todos ellos han muerto por su causa. Ya sean los protegidos, los amados, la familia, lo que ellos creen, lo que sea, su revolución. Pero Cristo murió por sus enemigos. Cristo murió por los que le daban la espalda. Cristo murió por aquellos que preferían cualquier cosa antes que Dios. Segundo, los hombres y mujeres que dieron su vida, que han entregado su vida por otros, eran simples mortales. Simplemente adelantaron, entre comillas, su muerte, porque todos vamos a morir. Pero Cristo no. Cristo es eterno. Cristo es Dios. Cristo no tenía que morir. Cristo no tenía que pasar por eso. Cristo no tenía que pasar por ese sufrimiento. Pero lo hizo por amor. Es incomparable el sacrificio de Cristo. Tercero, ellos entregaron una vida corrompida por el pecado, llena de defectos, llena de contradicciones, pero Cristo era santo, perfecto, sin mancha, era Dios, Rey soberano. Y dice la palabra que se despojó de su gloria y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínate a esta madre que llevaba orando 10 años porque no podía tener hijos. 10 años casada, orando a Dios, pidiendo al Señor, y no podían tener hijos. De momento, queda embarazada. Imagine la alegría, el agradecimiento. Pasan los 9 meses, nace esa criatura. Imagínate que esa madre tome a su hijo de 3 meses y lo entregue para salvar, no a su familia querida, no, para salvar a su enemigo, aquellos que están destrozándolo a él y a su familia, y que ella lo entrega para salvarlos a ellos, los enemigos de ella. Y esta analogía se queda corta, pero eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso fue lo que hizo el Padre. Él no lo entregó por sus amigos buenos que lo querían. El Padre entregó al Hijo, y el Hijo estuvo dispuesto a morir en la cruz por aquellos que lo despreciaban y que eran sus enemigos, porque sus pecados los mantenía ahí. Pensamos en el amor de Dios hacia los impíos, como los amó cuando eran pecadores, cómo perdonó su pecado. Pero cuando pensamos en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor como hijos de Dios, pareciera que entonces ya no es por ese amor ni por esa gracia, sino que depende de nosotros. No, sigue siendo por amor cada día. Si tú y yo podemos estar delante de Dios, aún de rodillas en oración, caminar como hijos de Dios, sigue siendo porque el amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida y sobre la mía. Aun cuando nosotros le fallamos al Señor. Dios nos conoce. Él sabe que nosotros en nuestra propia justicia no vamos a llegar ni a primera base.
El apóstol Pablo lo entendía también muy bien. En Romanos capítulo 7, versículo 24, hay un grito del apóstol Pablo y hay una pregunta del apóstol Pablo. Romanos 7, 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo responde también, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. En Romanos 7, 25, él dice: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. No es nosotros, no es nuestra propia fuerza, no. En Él. La respuesta está en Jesucristo. Aleluya. Cuando el Padre preguntó quién se sacrificaría para salvar a esta humanidad, que no había manera de salvarlo, quién era el que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, allí Cristo levantó su mano y dijo: yo lo voy a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Fundamentos de la Fe Cristiana, en el segundo tomo de esa colección, Fundamentos de la Fe Cristiana, habla de Cristo, el regalo más grande. Cristo, el regalo más grande. Utilizando precisamente Juan 3:16, y yo lo voy a leer, porque lo va llevando prácticamente palabra por palabra. Dice: Dios, el amante más grande, de tal manera amó, la medida más grande, al mundo, la compañía más grande, que ha dado el acto más grande, a su Hijo unigénito, la oportunidad, el regalo más grande, para que todo aquel, la oportunidad más grande, que en Él, la atracción más grande, cree, la simplicidad más grande, no se pierda la promesa más grande, más la diferencia más grande, tenga la certeza más grande, vida eterna, la posesión más grande. Aleluya, gloria a tu nombre. Necesitamos conocer el amor de Cristo. Estoy hablando de cristianos. Lo necesitamos conocer. Lo necesitamos conocer más y más. Esa es la oración de Pablo. Ese es el propósito de este mensaje. Que podamos entender verdaderamente cada día más ese amor del Señor. Cuando eso ocurre, toda nuestra vida cambia. Toda nuestra vida es una alabanza al Señor, aún en medio de la persecución, del dolor y de las cosas terribles que pasan en esta vida y las que no podemos entender. Es una alabanza. Por eso registra la tradición que, como todos los apóstoles sufrieron, ¿verdad?, muertes terribles, con excepción del apóstol Juan. Pero dice la tradición que Simón el Celote fue muerto despedazado. Que el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Que el apóstol Juan enfrentó martirio cuando lo intentaron en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Allí fue donde escribió el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado en Roma. El apóstol Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. El apóstol Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. La única muerte de los apóstoles registradas en la Biblia es esta. El rey Herodes mató a Jacobo a espada. La implicación es que fue decapitado. El apóstol Judas Tadeo, no Iscariote, fue muerto despedazado. El apóstol Santiago el menor, el medio hermano del Señor Jesucristo, que fue líder en la iglesia de Jerusalén, fue arrojado a una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo, cuando él se rehusó a negar a su fe. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo.
El apóstol Bartolomé, Natanael, fue misionero, testificó en Turquía y fue martirizado por su predicación, siendo azotado con un látigo hasta morir. Y dice la tradición, desollado vivo hasta morir. Le arrancaron su piel. El apóstol Felipe fue crucificado en Hierápolis, una ciudad de Frigia, al norte de la Odisea. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India. El apóstol Mateo fue muerto a espada en Etiopía. El apóstol Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado. Toda esta gente experimentó el amor de Cristo. Y por eso no podían volver atrás. El Señor ahí. Y el apóstol Pablo, que también murió martirizado, era el que estaba orando por los efesios y orando por nosotros, Iglesia Bautista de Glenview. Que pudiéramos entender el amor del Señor en medio de este mundo y darle gloria. Qué maravilloso sería poder vivir, ¿verdad?, de esta manera, honrando a nuestro Señor todos los días. Pero el Señor, dentro de todo, ¿verdad?, quiere recordarnos su amor incondicional, que no depende de nuestras acciones. No depende de nuestras acciones. El enemigo quiere que tú pongas la mirada en tu relación con el Señor a base de tus obras, a base de tu justicia. Y cuando tú haces eso, ¿tú sabes qué hace? El enemigo te apaga. Porque ni tú ni yo jamás y nunca vamos a dar el grado. Y no estamos hablando aquí de vivir vidas locas, ¿verdad? Pero ni tú ni yo, nadie da el grado. La palabra quiere que lo miremos a Él. Ese amor del Señor. Amén. Les pido estar en pie. Vamos a entonar esta canción, ¿verdad? Que fue la que le dije a Mari que quería cantar al final del mensaje. Y ella me dijo, bueno, esa yo la voy a cantar en el devocional. Y yo, gloria a Dios. ¿Y de qué vas a predicar? Bueno, el amor de Cristo. Bueno, ese es el tema del devocional. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Aleluya. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, sobre el sal. Mientras sigue el piano, te voy a pedir que ahí medites un momento. Esto es para los hijos de Dios. Que medites en lo que Cristo hizo por ti, cómo Él demostró ese amor por ti. Quiero en este momento, ¿verdad?, hacer un llamado ahora a aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo. Tú has escuchado el mensaje, que aunque ciertamente es para los creyentes, los cristianos que sigan profundizando en su conocimiento, ¿verdad?, en su experiencia del amor de Cristo en sus vidas, no deja de tocarte a ti, porque fue ese mismo amor, como hemos visto, ¿verdad?, el que hizo provisión de un camino para que tú seas salvo. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos. Tú eres pecador, tú eres pecadora, tú has ofendido a Dios, todos lo hemos hecho. No hay absolutamente una persona que pueda levantar su mano y tirar una piedra porque no tiene pecado, nadie. Y la Biblia dice que un solo pecado es suficiente para condenarnos, como le pasó a Adán y Eva, que desobedecieron al Señor. Y tú sabes que más que eso has hecho tú. La única manera de poder experimentar el amor de Cristo, de verlo, primero es a través del arrepentimiento. Pero es necesario confesarlo públicamente. Hay gente que lo hace, no, hay que confesarlo. A veces uno se pregunta, pero es que yo no sé qué voy a hacer. No, tú no tienes. Arrepiéntete de corazón de tus pecados. Cree en Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura, ¿verdad? O sea, creer de corazón.
De lo demás el Señor te va llevando conforme a sus propósitos. Así que yo pregunto, sé que hay alguien que hoy ha entendido esa verdad. No salgas de aquí. Si el Señor te está llamando, si tú has podido ver tu pecado, no salgas de aquí sin arrepentirte y confesarlo públicamente. Simplemente, si tú estás tomando esa decisión, yo te pido que tú levantes tu mano y que digas: Señor, perdóname. Yo me rindo a ti. Gracias por tu sacrificio. Perdóname, Señor. Guíame y ayúdame. Y simplemente levantas tu mano, que yo la pueda ver, porque queremos orar por ti. Es la decisión más importante de la vida de un ser humano. Lo que le costó a Jesús para salvarnos. Habrá alguien que toma esa decisión y levanta su mano y dice: Señor, perdóname. Perdóname. Alguien que toma esa decisión en este día. Dios te bendiga, joven. Dios te ama. Él no levantó una mano, Él levantó las dos. El Señor te ama. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más que dice: Señor, perdóname, Señor. Quizás haya algún hijo de Dios, alguna hija que se ha apartado de los caminos del Señor. Y hoy, ¿verdad? Dice: tengo que regresar a casa, no puedo seguir como estoy. Ya sea para entregar tu vida, ya sea para reconciliarte. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más que toma esa decisión en este día? Mira, no hay nada mejor. O sea, si Dios no te está llamando, tú entiendes que esto no es para ti, está bien. Bueno, no está bien, pero respetamos eso. Pero si tú sabes que el Señor te está llamando, no salgas de aquí sin confesarlo, sin acercarte. El enemigo trata de que no vivamos en el amor del Señor. Que la culpa esté ahí todo el tiempo, la insuficiencia, pero no. Lo que Cristo hizo fue completo. Que Dios nos ayude a vivir así, ¿verdad? Cada día. Amén. Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias por mis hermanos y gracias por tu palabra. Continúa, Señor, haciendo la obra conforme a tus propósitos. Y que podamos vivir en ese descanso de ese amor que no podemos entender, tan grande y tan inquebrantable para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.